Nosotros, el doctor Salim Saidam, él es catedrático, experto en Derecho Constitucional. Doctor Saidam, gracias por acompañarnos en esta mañana, pues van a ser importantes sus criterios en relación a lo que está ocurriendo, una nueva preocupación en torno a esta falta de institucionalidad en el país. Esto nos lleva a hacer algunas reflexiones, pero sobre todo considerar que qué está pasando en este país. Al parecer, una persona que tiene cierto poder puede tomar cualquier decisión, aunque esta vaya en contra de la Constitución, esta vaya en contra de la norma jurídica. Y aquí nos preguntamos, en realidad, doctor Saidam, si es que podemos estar hablando de un golpe de Estado en contra de la vicepresidenta. Bienvenido. Muy buenos días, estimada Rosana, gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar en Antena 1. Bueno, a mí me preocupa muchísimo la desviación de poder que se ha dado en este caso de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Y mire que es coincidente con lo que ocurrió también con Jan Topic, candidato a la presidencia de la República calificado por el Consejo Nacional Electoral. ¿Y por qué menciono los dos episodios? Porque da la impresión de que se quieren eliminar a dos adversarios políticos utilizando a dos instituciones del Estado, al Tribunal Contencioso Electoral en el caso de Jan Topic y al Ministerio del Trabajo en el caso de Verónica Abad. Me preocupa mucho que se utilicen las instituciones atropellando el ordenamiento jurídico, yendo en contra de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Constitución de la República, la Ley de Servicio Público y el reglamento de aplicación de la LOCEP. Me preocupa que esta resolución de la directora de Recursos y Sumarios Administrativos del Ministerio del Trabajo se haya dado con absoluto desprecio al Estado de Derecho, con absoluta inobservancia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y yendo en contra de la LOCEP, de la Ley de Servicio Público y su reglamento de aplicación. Ahora, Entonces, doctor es Saidam, un pésimo precedente, ¿no? aquí justamente entra a debate la aplicación de la ley del servicio público, porque se justifica la ministra Ivonne Núñez en esta norma alegando que Verónica Abad es una servidora pública, que no es una servidora pública de carrera, pero es una servidora pública y por lo tanto está sujeta a la LOCEP, aunque tanto para presidente y vicepresidente hay circunstancias particulares para poder avanzar o proceder en una sanción en caso de que esto sea necesario. Pero lo que dice la ministra es que como servidora pública ella está sujeta a la LOCEP, en este caso a la Ley Orgánica del Servicio Público, y que por lo tanto tiene que sujetarse y si hay una sanción que se ampara en alguno de estos artículos, como es el abandono del cargo, aunque el abandono del cargo está sancionado con destitución. Aquí no la destituyen, no la pueden destituir, entonces se inventan, diría yo, usted me corregirá, una sanción por 150 días. Claro, hay una cadena de irregularidades absolutamente preocupante, Rosana. Usted ha señalado algunas. En primer lugar, mire cómo asume competencia la directora de Recursos y Sumarios Administrativos del Ministerio del Trabajo por un acuerdo ministerial. En primer nivel de derecho nos enseñaron que la competencia se origina en la Constitución o en la ley. Es decir, son las únicas dos fuentes de la competencia de una autoridad. En este caso me daba mucho la atención que a través de un acuerdo ministerial expedido con dedicatoria a Verónica Abad, se haya establecido la posibilidad de iniciar sumarios administrativos en contra de servidores públicos excluidos de la carrera administrativa. ¿Sí? Para justificar el inicio del sumario administrativo tuvieron que expedir este acuerdo ministerial. ¿Sí? Qué vergonzoso resulta ver que se expide un acuerdo ministerial que se supone que aplica para la generalidad con dedicatoria a una persona en particular, a Verónica Abad. Y el día siguiente en que se expide este acuerdo ministerial, en el que se permite el sumario administrativo contra servidores excluidos de la carrera, se inicia el sumario en contra de Verónica Abad por una infracción establecida en la Ley de Servicio Público, que es el abandono injustificado del cargo por 3 o más días. ¿Sí? Esa infracción está prevista en la Ley de Servicio Público y tiene una sanción.
una única sanción posible, que es la destitución. Sin embargo, aquí le aplican la suspensión temporal sin goce de remuneración. Pero no solo eso, Rosana, sino que olvidan revisar el reglamento, el artículo 87, si mal no recuerdo, del reglamento de la LOCEP, que establece que en caso de que se imponga la sanción de suspensión, esta no puede exceder de 30 días. Le imponen 150 días para que obviamente empate con el calendario electoral. Es una vergüenza lo que están haciendo con la Constitución, con la Ley de Servicio Público, con el reglamento. Es un absoluto desprecio al Estado de Derecho, y es una situación sin precedentes en el Estado ecuatoriano, en donde simplemente se quiere impedir el orden de subrogación presidencial, ¿sí? Lo que se está haciendo en este caso es impedir que la vicepresidenta de la República asuma el cargo de presidenta cuando el presidente de la República esté en campaña electoral como candidato a la reelección, ¿sí? Esa es la única pretensión. De hecho, si usted observa la justificación de la ministra de Trabajo en una entrevista que dio el día de ayer en Ecuador TV, ella dice que es por la proporcionalidad que se impusieron los 150 días. ¿Dónde está contemplada esa sanción de 150 días? Por principio de legalidad tendría que estar contemplada en la ley. No lo está. Se inventaron una sanción, en este caso, que es la sanción de suspensión para una infracción que merecía la destitución. Y por otro lado, excedieron el tiempo máximo de suspensión y le impusieron 150 días. ¿Con qué fin? Con el fin de que se dé la ausencia temporal del cargo de la presidencia, de la vicepresidenta de la República durante todo este periodo, incluyendo el mes de campaña en el mes de enero, y de tal manera que se cumplan los 3 meses de ausencia temporal luego de la primera vuelta electoral, con el fin de, luego de la primera vuelta electoral, enviar la terna a la Asamblea para reemplazarla, porque ya se registraría la falta definitiva. Entonces, qué perverso el organizar todo este aparataje estatal, el hacer interpretaciones acomodaticias para justamente impedir la subrogación presidencial de una vicepresidenta que, sea o no de nuestro agrado, tenía que asumir el poder en el mes de enero, mientras el presidente candidato está en campaña electoral. Ahora, doctor Saidam, nos preguntamos quién está llamado a dirimir o hacer algo en esta situación, porque como decía en un inicio, parecería que cuando alguien está en el poder puede hacer cualquier cosa y no pasa nada. Tenemos una Asamblea Nacional a la que sería solicitado que se les permite, en este caso a los abogados, a la vicepresidencia de la República, exponer cómo se ha desarrollado este proceso, pero hasta dónde podría llegar la Asamblea Nacional. Por otro lado está una acción de protección, si no me equivoco, y otra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero nos preguntamos, ¿a quién le corresponde? ¿Le corresponde a la Corte Constitucional pronunciarse sobre una situación como la que estamos viviendo? Le acabamos de escuchar a usted con todo el conocimiento de causa, pero hemos escuchado a una gran cantidad de expertos y no hay uno solo que diga que efectivamente hay legalidad en lo que ha hecho el presidente y la ministra del Trabajo. Sí, es absolutamente inconstitucional, ilegal, contrario al reglamento, contrario a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo hecho en el Ministerio del Trabajo, ¿no? Y lo que ha hecho la defensa de la vicepresidenta Verónica Abad, de la vicepresidenta ausente Verónica Abad, para denominarla como corresponde, es presentar una acción de protección. El día de ayer a las 2:15 del día han ingresado la demanda de acción de protección. A mí me parece que de manera un poco prematura. Se podrían haber tomado un poco más de tiempo para sostener argumentos más sólidos. Me parece que le falta un poco de argumentación a esa demanda. En todo caso, Damián Armijos y Dominique Dávila, abogados de la vicepresidenta de la República, ausente del cargo, suspendida del cargo también, para llamarlo de alguna manera, han alegado violación a la presunción de inocencia, violación al principio de legalidad, violación a la seguridad jurídica, violación al derecho al trabajo, a los derechos políticos, y han pedido que se deje sin efectos jurídicos
la resolución de suspensión del Ministerio del Trabajo, pero que mientras se tramita la acción de protección, les concedan una medida cautelar conjunta de suspensión provisional del acto que están impugnando. Veamos qué resuelve la jueza Nubia Vera, me parece que es la jueza sorteada. El día de ayer inmediatamente, ustedes saben que apenas ingresa en la unidad judicial la demanda, le sale el sorteo de la jueza sorteada, o le sale el sorteo, perdón, de la jueza designada. Y la jueza designada tendrá que revisar si corresponde conceder la medida cautelar en su primera providencia, tendrá que convocar audiencia y ojalá que la jueza sea una jueza valiente, que deje sin efectos jurídicos esta terrible resolución que vulnera derechos de la señora Verónica Abad, y de esa manera se disponga la reparación, porque la jueza es la única que puede disponer la reparación. En la asamblea, paralelamente, podrán iniciar un juicio político, por ejemplo, a la ministra de Trabajo, creo que es lo que corresponde en este caso, debería ser censurada y destituida por incumplimiento de funciones, que es la única causal por la cual se le podría censurar y destituir a la ministra. Y además de eso, hay que tomar en cuenta algo. El día de ayer han ingresado en la Contraloría y en la Asamblea, la defensa técnica de Verónica Abad, un oficio mediante el cual se acogen al derecho a la resistencia, ¿sí? Se acogen al derecho a la resistencia, tengo entendido que se resisten a dar cumplimiento a esa resolución, y veamos qué es lo que resuelve la Asamblea Nacional y la Contraloría, ¿no? En este caso puntual, yo creo que la Asamblea podría sancionar, censurar, destituir al ministro de Trabajo, pero a la jueza le corresponde reparar los derechos conculcados de Verónica Abad. Pero además de, doctor Saidam, esto podría traer consecuencias también, se me ocurre pensar, para la directora de sumarios del Ministerio del Trabajo. Sí, efectivamente, las demandadas son las dos. La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, y la señora directora de Sumarios y Recursos Administrativos del Ministerio del Trabajo. Son las dos. ¿Y sabe qué es lo que me llama mucho la atención? Y es lo que se señala en la demanda y lo que ha publicado en redes sociales, inclusive el abogado de Verónica Abad, que mire cómo se realiza la audiencia en este caso. Verónica Abad comparte el enlace de Zoom entre los usuarios de redes sociales, se conectan una serie de usuarios de redes sociales, y sin embargo, lo primero que hace el Ministerio del Trabajo es comenzar a excluir de la sesión de Zoom a quienes no eran partes procesales. Bueno, comienza la audiencia, se instala la audiencia y le dan la palabra a la representante de la Presidencia de la República, Mercedes Mediavida, me parece que es el nombre. Y le dicen, bueno, practique su prueba como legitimada activa. Y dice, no, nosotros como Presidencia no somos legitimados activos. Ah, bueno, entonces la representante de Cancillería, por favor, tiene la palabra. Puede, en su calidad de legitimada activa, practicar prueba. No, nosotros tampoco somos legitimados activos. No Nadie se hizo cargo de la acusación. ¿Perdón? Pero si no hay acusador, no hay proceso. Exactamente, entonces cuando llega el turno de Damián Armijos lo que dice, señora sustanciadora, señora directora de recursos y sumarios administrativos, por favor, excluya de la sesión de Zoom también a quienes no están admitiendo que no son partes procesales, están admitiendo que no son legitimadas activas, y no da paso a esa petición, continúa la audiencia y le piden que la vicepresidenta Abad presente su prueba. Ellos obviamente se niegan, porque ¿qué prueba de descargo van a presentar si no presentaron ninguna prueba de cargo los acusadores? No hubo, de hecho, nadie que se haga cargo de la acusación. Entonces se desarrolla la audiencia y finalmente se notifica la resolución en la que la única prueba documental que da sustento a la sanción de suspensión es un memo firmado por Jaime Barberis, viceministro del Servicio Exterior, en el que le dispone que se presente antes del 1 de septiembre y que prueba que no se presentó en esa fecha, sino el 9 de septiembre. ¿Eso qué supone? Abandono injustificado del cargo. En una página mal redactada, ¿sí? Justifican la supuesta sanción de suspensión y nunca señalan en qué artículo de la ley, en qué artículo del reglamento se sustentan para imponerle 150 días y no el máximo de 30 días que establece el reglamento. Entonces, esta cadena de violaciones, ¿saben dónde va a terminar, Rosana? Va a terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si aquí la Corte Constitucional, a través de una acción extraordinaria de protección,
no hace justicia con la vicepresidenta de la República y no siente un buen precedente para frenar estas desviaciones del poder, la Corte Interamericana hará justicia, estoy seguro, para sentar un buen precedente y que no se vuelvan a repetir estos hechos lamentables en que se utiliza al Ministerio del Trabajo para atentar contra los derechos de una autoridad electa por votación popular. Nos guste o no nos guste, la señora Verónica Abad fue electa en binomio con el presidente de la República y no se está respetando la voluntad popular cuando se la sanciona con una suspensión que no está prevista en la Constitución para una autoridad, para la segunda mandataria del país. Y esto nos llevaría también entonces, doctor Saidam, a decir que el encargar la vicepresidencia a otra persona también es ilegal. ¿Podía el presidente encargar a la vicepresidencia, en este caso a Sarija Moya? ¿Esto sería una arrogación de funciones? No, yo creo que en este caso el presidente de la República sí estuvo amparado por el artículo 150, primer inciso de la Constitución. ¿Qué es lo que dice el artículo 150, primer inciso de la Constitución? Que cuando se produce la ausencia temporal de la vicepresidenta de la República, el presidente de la República podrá designar a su ministro de confianza. Es decir, está amparado por la Constitución el presidente Noboa para hacerlo. Sin embargo, ¿qué es lo aberrante en este caso? La ausencia temporal se puede dar por 3 motivos: enfermedad, fuerza mayor o por licencia concedida por la Asamblea Nacional. En ninguna parte de la Constitución dice que la ausencia temporal se produce por una suspensión administrativa. Ahí está la irregularidad, ¿no? En este caso, ahí está la irregularidad. Pero ya en la práctica está ausente del cargo. Está ausente del cargo porque está suspendida Verónica Abad. En la práctica está ausente del cargo. Por lo tanto, creo que el presidente de la República estuvo amparado por la Constitución, por el artículo 150, para designar a un reemplazo temporal. Lo que sí no se puede hablar es de la ex vicepresidenta. Mire, todos estos atropellos le han hecho cometer un error lamentable a las Fuerzas Armadas. Una institución respetable en el país cometió un error. El alto mando militar ayer anunció que le retira la custodia militar por su condición de ex vicepresidenta. Después se tuvo que retractar el alto mando militar y pidió disculpas, ¿sí? Ella no es ex vicepresidenta, ella está ausente temporalmente del cargo porque está suspendida. Una irregular suspensión, pero bueno, en la práctica está suspendida. No tiene el carácter de ex vicepresidenta, todavía no se sabe qué va a pasar con la acción de protección. Yo, por ejemplo, aspiro a que esta jueza sea valiente, deje sin efectos la resolución y pueda reintegrarse a sus funciones como embajadora del Ecuador en Israel, en Ankara. Y esto implicaría asumir la presidencia el momento en que Daniel Noboa entre en campaña electoral. Exactamente. Claro, por ahora, como están las cosas, Sarija Moya tendría que asumir la presidencia mientras está en campaña el señor presidente de la República. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene la jueza para tomar una resolución, para emitir un dictamen? Sí, bueno, la Constitución, la Ley Orgánica de Garantías establecen que este tipo de procesos se tienen que sustanciar de manera muy rápida, ¿no? Generalmente toman un par de semanas, al menos la primera instancia, y puede tomar unas 2, 3 semanas la segunda instancia en la Corte Provincial. O sea, estamos hablando más o menos de un mes. ¿Qué pasa si es que la Corte Provincial tampoco le da la razón a Verónica Abad, declara la improcedencia de la acción de protección? Ellos podrán ir a la Corte Constitucional. Por eso digo que confío en la Corte Constitucional más que en los jueces de instancia. Yo creo que más seguro es que la Corte Constitucional conozca una acción extraordinaria, rompa el orden cronológico de tramitación de las causas y le dé prioridad a este caso, tal y como hizo con el alcalde de Quito en su momento, Santiago Guarderas. Ese caso fue resuelto de manera muy rápida. Yo esperaría que este caso también se resuelva de la manera más pronta para que pueda esclarecerse el asunto y pueda respetarse el orden de subrogación presidencial. Yo creo que en este caso está de por medio la defensa del Estado de Derecho, la defensa de la frágil democracia que tenemos, y está de por medio también el frenar esta desviación del poder que siente un pésimo precedente en el país y que nos coloca en una situación vergonzosa ante la comunidad internacional. Porque, pero además, doctor Saidam, nos coloca a todos los ecuatorianos y ecuatorianas en un estado de indefensión frente a una justicia que no funciona.
Exactamente. Y, insisto, yo dudo que se atreva la jueza de primer nivel, la Corte Provincial, pero ojalá que nos sorprendan y nos estemos equivocando en este momento y puedan dejar sin efectos de esta resolución de suspensión. Pero ya sabe usted en la práctica, ¿realmente se respeta en este país el principio de independencia de funciones? ¿Tenemos una función ejecutiva distante de la función judicial? ¿O muchas veces tenemos una función ejecutiva intrometida en la función judicial y a veces en la función electoral también? Creo que hay que respetar el principio de independencia de funciones en la práctica. Y esta va a ser una oportunidad para que los jueces demuestren si realmente son independientes, son valientes y pueden defender el Estado de Derecho y poner freno a esta desviación del poder del gobierno nacional, que está abusando del poder, está desviándose del poder y está sentando pésimos precedentes, ¿sí? Que ya cuestionamos en el pasado. Yo no entiendo por qué el señor presidente habla tanto del nuevo Ecuador, de que las viejas prácticas del correísmo ya se han superado, si en este caso se están replicando las viejas prácticas de los gobiernos de turno que abusan del poder, que se desvían del poder, que les confiere el mandante, que es del pueblo. En este caso, están traicionando al mandante, que es del pueblo ecuatoriano. El pueblo es el titular del poder, de la soberanía, y en este caso están yéndose en contra de él, no solamente de Verónica Abad, de Jan Topic, se están yendo en contra del pueblo ecuatoriano, que es el mandante. Miren, en el caso, brevemente, solamente para comentar, en el caso de Jan Topic, utilizan una resolución del Servicio de Rentas Internas para decir que él tiene control real sobre las empresas, a pesar de no tener formalmente acciones ya, y ya no ser formalmente contratista con el Estado. Entonces hacen una interpretación extensiva en el Tribunal Contencioso Electoral, sentando un pésimo precedente, eliminando un adversario político que tenía opción electoral, y eso me hace pensar a mí que simplemente se está utilizando instituciones, el ordenamiento jurídico, interpretándole a conveniencia de un actor político en particular para eliminar a sus adversarios políticos. Y eso no puede normalizarse en el país. Ahora, doctor Saidam, respecto de esta solicitud de Verónica Abad a la Asamblea Nacional de que se inicie este juicio político a la ministra del Trabajo, pero se ha dicho que además la fiscalización se extienda a la presidencia de la República, en este caso al presidente Daniel Noboa. ¿Podría en este contexto iniciar también un proceso de fiscalización o de juicio al presidente de la República, a la Asamblea? Yo veo procedente un juicio político contra la ministra del Trabajo y no contra el presidente de la República, la verdad. Contra la ministra del Trabajo por incumplimiento de funciones. Hay una única causal, fácil de justificar en este caso. Pero al presidente de la República me parece forzado, porque las causales para el juicio político de un presidente son agravadas. Solamente se puede enjuiciar políticamente al presidente, de acuerdo al artículo 129 de la Constitución, por delitos graves, delitos contra la administración pública, delitos contra la humanidad, delitos contra la administración pública, contra la seguridad. Esos son los delitos por los cuales se puede iniciar el juicio político contra el presidente. En este caso, veo muy forzado iniciar un juicio político contra Noboa, pero sí contra Núñez. Me parece que contra el presidente de la República no procede, contra la ministra de Trabajo es clarísima la responsabilidad política que se le podría atribuir por haber permitido esta vergonzosa resolución que ella está defendiendo ahora en los medios de comunicación, desconociendo que ella es la autoridad que puede llegar a conocer a través de un recurso administrativo la resolución de su subalterna, la directora de Recursos y Sumarios Administrativos. Imagínense lo que está pasando en este país, Rosana, que ella no solamente es ahora autoridad de la función ejecutiva, fue jueza. Y le cuento que fue jueza destituida en la época del correísmo, reintegrada después por una arbitraria destitución. Qué pena que una funcionaria de ese nivel se preste para este tipo de resoluciones que sientan pésimos precedentes en nuestro ya frágil democracia y en nuestro frágil Estado de Derecho. Y ahora quizás volviendo también al caso de Jan Topic, pues ha habido prácticamente una resignación de parte tanto del ex candidato a la presidencia, del mismo Topic, como del movimiento, de que no van a poder participar. ¿Qué acciones podría tomar Jan Topic, aunque ya están buscando un candidato para que lo reemplace? Bueno, Jan Topic podía presentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, dicen algunos,
Sin embargo, hay que recordar un precedente que se dio en la sentencia del caso de la revista Vistazo. Dice que procede la acción extraordinaria de protección contra decisiones del Tribunal Contencioso Electoral siempre y cuando no estemos en un proceso electoral, ¿no? Entonces, difícil que proceda esa acción extraordinaria que mencionan algunos. Yo habría presentado una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo también lo veo resignado, Dan Topic, y alentando a la gente a que se inscriba en sus plataformas, en sus redes, para ser candidato por la organización política Suma en su reemplazo. El Consejo Nacional Electoral les concede, me parece que son 48 horas para que reemplacen a Dan Topic, que ya fue el candidato calificado, al parecer se van a tomar unos días más, van a presentar algunos escritos en el Consejo Nacional Electoral para poder reemplazar al candidato. Nos interesaría a muchos de nosotros presentar esa postulación, pero hay que ser realistas en este país. ¿Qué profesionales serios, qué profesionales éticos vamos a atrevernos a participar con estas reglas del juego democrático tan menoscabadas, ¿sí? Por parte del gobierno de turno que está desviado y abusando del poder de una manera absolutamente grotesca, repudiable, y de una manera que me llama la atención a mí, no está despertando a los ecuatorianos. Nadie le está pidiendo al presidente de la República que renuncie, nadie le está pidiendo al presidente de la República que deje el cargo. Lo que le estamos pidiendo al presidente de la República es que respete la Constitución y que cumpla con el juramento que él asumió cuando se posesionó en el cargo. Respete la Constitución, señor presidente, haga que respeten la Constitución sus funcionarios de la función ejecutiva y dejen de utilizar las instituciones del Estado para eliminar adversarios políticos. Esa no es la manera, y yo creo que en este caso Dan Topic ha hecho mal en resignarse tan pronto cuando tenía todos los argumentos para poder cuestionar lo decidido en el Ministerio, por el Tribunal Contencioso Electoral. Doctor Saidam, queremos agradecerle por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias, estimada Rosana. Siempre un gusto dialogar con usted. Ha sido el doctor Salim Saidam, él es experto en Derecho Constitucional. Son las 8 de la mañana.